Buenos días, estimado público. Estamos aquí hoy en la segunda sesión de este programa para presentarles el tema ¿qué es la geoquímica en las ciencias de la Tierra? Agradecemos mucho su presencia. Bueno, voy a explicarles primero muy brevemente algunas ideas de lo que es la geoquímica. La geoquímica estudia el proceso de movimiento y posición de los elementos químicos en la corteza terrestre, en la atmósfera, en el agua que hay en la superficie de la Tierra, también en el agua subterránea. Aquí pueden ver ustedes en una imagen en la que se muestra más o menos cuál es la posición de la geoquímica, en este caso la geoquímica aplicada, y ven ustedes que aquí en el centro de la imagen se observa que la geología es un poco como el corazón de toda la geoquímica. Sin embargo, la geoquímica hoy en día ha llegado a extenderse hasta un rango de aplicaciones muy elevado, que la llevan pues hasta involucrarse pues en cómo se mueven los elementos químicos en los organismos vivos, cómo se relaciona esto con el agua, con el suelo, con la atmósfera y evidentemente con las rocas que forman la mayor parte de la Tierra. Para hablar de esto, hoy tenemos aquí a un grupo de personas, dos en particular, al maestro Pedro Morales del Instituto de Geología de la UNAM, y al ingeniero Teodoro Hernández, también del Instituto de Geofísica de la UNAM. Buen día. Ellos nos hablarán un poco de cuáles son las aplicaciones que se están realizando en la actualidad en la geoquímica y en particular cuáles son los estudios que se realizan en los institutos de geología y geofísica. Lo primero que me gustaría hablar, antes que esto, quería yo recordarles al público que es muy importante que ustedes participen, nuestros oyentes, y les proporciono nuestros números telefónicos y nuestro correo electrónico. Miren, nuestros números telefónicos en vivo son el 5622-8728, 5622-8720 y 5622-8718. Al correo electrónico pueden escribir a mirador@cuaed, que se escribe cuaed.unam.mx. También hay una página en Facebook, Geodifusión UNAM, y en Twitter, @instgeolunam. Entonces comuníquese por favor, porque su opinión es muy importante para nosotros y siéntanse libres de preguntar lo que quieran o de escribir, y sus preguntas serán respuestas también al finalizar el programa. Yo quería iniciar primero algunas preguntas para explicar la geoquímica. Vamos a preguntar aquí al maestro Pedro. Oye, cuéntanos un poco en qué consiste la geoquímica. Una definición así un poco general, porque la geoquímica es un tema muy extenso. Entonces, haznos un breve resumen. Pues mira, yo consideraría que la parte de la geoquímica realmente es una ciencia que empezó desde hace miles de años. Bueno, no, digamos bastante tiempo atrás, probablemente unos 3.000 o 4.000 años, donde cuando, digamos, las gentes empezaron a buscar minerales específicamente y a tratar de sacarlos, de extraerlos y buscarlos. Entonces es más o menos 2.000, 3.000 años, ¿no? Después ya llegaron las ciencias, la química y la geología, y entonces ya se empezaron a digamos, cada una por separado, y finalmente llegó un momento de convergencia en el cual pues se trató ya de entender un poco más cómo se formaron, cómo se concentraban, en qué lugares estaban, etcétera. Entonces de ahí empieza un poco la geología, la geografía y todas estas ciencias para explotar mejor a nuestro planeta. Después, digamos, hubo ya el momento en que empiezan las ciencias más bien a tratar de entender la edad de la Tierra, la formación ya un poco más de ideas mucho más concretas acerca de cómo estaba formada la Tierra. Entonces había grandes teorías, ¿no?, de cómo se formó la Tierra, y entonces la Biblia decía claramente que 7 días, y entonces la gente no estaba, 7 días, y los 7 días realmente se pasaron a millones de años y a miles de años. Entonces se pensaba que la Tierra tenía más o menos 6.000 años, cosa que muchos investigadores también decidieron que no era tan poquito. Y entonces empezó la competencia entre diferentes áreas de la ciencia a tratar de explicar
cuál era la edad de la Tierra. Entonces empezaron ahí las geocronologías, entonces hechos con materiales sedimentarios. Después vino afortunadamente el descubrimiento de la radiactividad, y con ese momento fue cuando investigadores como Soddy y Rutherford, que fueron las primeras gentes que descubrieron los isótopos, y por esos, digamos, descubrimientos les dieron a ellos los premios Nobel. También hay que mencionar a los esposos Curie, que fueron los que hicieron muchos trabajos fundamentales para la radioactividad de uranio y de plomo. Descubrieron las cadenas de los diferentes elementos que se formaban, y entonces de ahí se generó un poco la idea de que los elementos radioactivos podían tener una clave importante para lo que era digamos, calcular la edad del universo o la edad de la Tierra. Claro, claro. Algo muy importante que a mí me gustaría aquí aportar también, es curioso, precisamente todos estos estudios, la formalización de la geocronología, que es una parte importante de la geoquímica, está cumpliendo 100 años en el mundo, a partir de 1914, 1913, en que se hace se fabrica el primer espectrógrafo de masas en el que se conocen la mayoría de los isótopos. Se publica el primer libro de la edad de la Tierra. Y curiosamente, en México estamos cumpliendo 50 años, más menos uno como le pusimos, de la geocronología en México. Es un dato que valdría la pena aportar de la historia de todo esto. Y bueno, no sé. Sí, definitivamente pues la geocronología es una de las ramas importantes de la geoquímica. Sobre todo ha tenido una contribución, digamos, muy importante a entender todos los procesos geológicos. Pues para entender cualquier proceso que ocurre en la naturaleza es muy importante poder ubicarlo, y en eso se basa precisamente la geocronología. Hace un momentito aparecían en imagen las fotografías ahí de Lord Kelvin, por ejemplo, que era muy interesante respecto a lo que tú comentaste antes, porque a inicios, bueno, de hecho fue bastante antes, como en el siglo XIX, en 1862, si no me falla la memoria, él publicó que la Tierra tenía apenas 100 millones de años. Ya en esa época era muy problemático porque los geólogos ya estimaban que eso no tenía ningún sentido. Habían visto que los estratos y los fósiles que mostraban estos no podían haber evolucionado, todos esos organismos, muchos de los cuales habían ya desaparecido completamente de la Tierra, no podían haber evolucionado en un tiempo tan corto. Entonces los geólogos entraron mucho en discusión con él. Kelvin era uno de los científicos más famosos del siglo XIX, de toda su época, entonces era muy difícil contradecirle y decir, no, este señor está equivocado. Pero los geólogos insistieron, y efectivamente ya cuando se descubrió la radioactividad y empezaron las primeras dataciones o fechamientos, entonces ya quedó muy claro que efectivamente la Tierra no tenía tan poca edad, la Tierra era muchísimo más antigua, y estábamos hablando pues de más de 4.000 millones de años. Claro, claro. Ese tiempo pues obviamente sí permite que todos los procesos que vemos en la superficie terrestre, incluyendo la evolución de la vida, se den lugar y puedan ocurrir, ¿no?, con facilidad. Sí, de hecho, Holmes, bueno, no tanta facilidad. Regresando un poco, Holmes es lo que había calculado en 1914, 1913. Sí, de ahí el siglo, ¿no? Exactamente, por eso se toma de ahí el siglo, porque es cuando él dice que la Tierra tiene inicialmente 3.000 millones de años y después saca el número que es de 4.000, que es muy acertado a lo que se ha obtenido actualmente, 4.600 millones aproximadamente de millones de años, ¿no? Sí, sí. Entonces, yo quisiera retomar un poco, digamos, la idea, recordarles a todos la audiencia, un poco, digamos, lo que significa la geoquímica isotópica. Bueno, la geoquímica ya vimos que era la relación entre la química y la geología, y nosotros estamos trabajando en un estrato muy particular que se llamaría la geoquímica isotópica. ¿Y por qué isotópica? Porque usa los isótopos de los elementos. Entonces, a manera de recordatorio a toda la audiencia, digamos, los elementos de la naturaleza son 92, y esos 92, cada uno tiene sus diferentes isótopos. Y digamos, eso hace que los isótopos sean más o menos como 3.000 isótopos en general. Hay isótopos que son radioactivos y hay isótopos que son estables. Los isótopos, digamos, son
los que en su estructura atómica tienen un neutrón de diferencia entre unos y otros. Entonces, por ejemplo, tenemos el carbono, que tiene 3 isótopos, dos de los cuales son estables, el carbono 12 y el carbono 13, y el carbono 14 es radioactivo. En pantalla tenemos una gráfica muy digamos que nos explica un poco la estructura atómica del carbono 12. Entonces el carbono 12 tiene en el exterior 6 electrones, que son los que hacen la parte química, y dentro, lo que es el núcleo, está conformado por protones y neutrones. En el caso del carbono hay 6 protones y 6 neutrones. Es un núcleo muy estable por esa situación. El carbono 13, que tiene una abundancia mucho menor, tiene los mismos 6 electrones en la capa periférica, y el núcleo está formado por 6 protones, pero tiene un neutrón de más. Eso lo hace que sean mucho menos estable, mucho menos abundante, vamos a decir. El carbono 12 tiene el 98.89% y el carbono 13 apenas el 1.1%. Entonces, con esto hace que la situación sean, digamos, muy diferentes, de diferente peso, que después vamos a ver cómo se utiliza este tipo de conocimiento para interpretar diferentes procesos en la naturaleza con otros isótopos. Los isótopos radioactivos pues pueden ser cosmogénicos, como es el caso de carbono 14, que se forman en la naturaleza, que es radioactivo, o sea que su núcleo es inestable y que por eso se puede desintegrar internamente, y la velocidad en que se desintegran los diferentes núcleos radioactivos le van a dar la vida media, y con eso se puede calcular la cuestión de las edades. Claro, y en la ubicación de las rocas, bueno, también hay otros elementos que nos pueden servir, que son radioactivos y que también forman isótopos, pero bueno. Precisamente para completar un poco esta información, les presentamos una entrevista con el doctor Peter Schaaf del Instituto de Geofísica de la UNAM. Aquí la van a ver. Sí, yo soy Peter Schaaf, yo soy uno de los encargados aquí de este laboratorio. Yo llegué a México en 1993 con un contrato del Servicio de Intercambio Académico Alemán. Bueno, un espectrómetro de masas como este aquí sirve para medir relaciones isotópicas. Entonces, relaciones isotópicas las necesitamos, por ejemplo, para fechar rocas y minerales. Uno de los puntos más importantes para los geólogos, conocer las edades de las rocas y minerales. Y por otro lado, eso se desarrolló después de los fechamientos, es reconstruir los procesos petrogenéticos, nos llamamos petrogenéticos, quiere decir cómo se formaron los magmas, por ejemplo, de los volcanes aquí en México. Eso es importante para los vulcanólogos y también es importante para la prevención de desastres, por ejemplo. Hay varias técnicas que usan isótopos radioactivos y sus hijos radiogénicos, y estos se pueden usar para fechar material geológico. En total existen más de 100 métodos diferentes isotópicos. Aquí aplicamos apenas 5, pero estos son los 5 más importantes que existen. Si nos enfocamos al origen de los magmas, por ejemplo, queremos saber, o los vulcanólogos quieren saber, y los geoquímicos también, de dónde provienen los magmas. La Tierra consiste de un manto inferior, un manto superior, y la corteza se divide en corteza inferior y superior. Entonces, es importante saber de dónde provienen los magmas. Muy raramente vienen directamente del manto superior. Tenemos unos casos aquí en México, en San Luis Potosí, pero son muy raros. Normalmente son mezclas entre el manto superior
y componentes de la corteza. Y por ejemplo, en el caso del Popocatépetl tenemos el hecho que el magma viene del manto, pero se contamina con ciertos componentes de la corteza, y esos son básicamente componentes de la corteza superior, los carbonatos de la formación de Morelos, por ejemplo, y eso se puede identificar con las firmas isotópicas de estroncio, por ejemplo, de neodimio y de plomo. Pero los fechamientos de rocas y minerales tienen una gran importancia, por ejemplo, para reconstruir la paleogeografía de México. Esos son trabajos fundamentales para conocer cómo está la historia geológica del país, ¿no? Se sabe que México no tiene un basamento antiguo como lo tiene Estados Unidos, o lo tiene América del Sur, o lo tiene Europa en la parte este en Rusia, o África en el sur. México está construido de varios terrenos, y muchos en el pasado han hablado de estos terrenos sospechosos, suspect terrain en inglés. Entonces eso quiere decir que no se sabe exactamente de dónde provienen estos terrenos que forman hoy las diferentes unidades de México. Se sabe que la península de Baja California se separó, más bien la apertura del Golfo de California es una cosa más o menos reciente, 8, 7, algo así, millones de años. Pero no se sabe muy bien la historia geológica de la península de Baja California, si estaba en una posición pegada a Sinaloa, Sonora, o si tiene otros orígenes. Estuvo muy interesante aquí la entrevista, vimos cuáles son las aplicaciones, algunas de las aplicaciones. Teodoro, háblanos un poco más de algunas de las aplicaciones que tienen los isótopos radiogénicos. Un poco la idea de Peter, de qué es lo que se obtiene con estos equipos que nos acaba de mostrar y todas estas muestras, podemos estos datos los podemos aplicar para determinar los ambientes tectónicos en México, el tipo de rocas. En la gráfica habíamos traído unas diapositivas en las que mostrábamos los ambientes tectónicos, y estos ambientes tectónicos tienen que, pues aquí podemos ver la gráfica, cómo los magmas provienen, como habíamos dicho en un principio, del manto. Algunos vienen de la fusión de una placa tectónica, como en el caso de la margen pacífica sur de México, que se está subduciendo la placa Pacífico y se funde a cierta profundidad y nos ha generado ciertos magmas, en este caso como la Sierra Madre Occidental, o como la faja volcánica transmexicana. También los podemos aplicar, por ejemplo, para determinar edades en muestras paleontológicas siguiendo la curva de estroncio. Tenemos otras aplicaciones para determinar procedencia en muestras arqueológicas, en dientes. Podemos determinar la procedencia de todos estos individuos que se han encontrado en zonas arqueológicas. Aquí podemos ver algunas muestras de lo que se puede fechar. Tenemos muestras paleontológicas, como se puede ver en la muestra de Venezuela. Podemos ver un molar de una ofrenda de Teotihuacán, y tenemos una serie de circones que también se utilizan para fechar rocas. Muy bien. Regresando un poco a la geoquímica general, podríamos hablar un poco del agua, las aplicaciones que tiene en el agua. Sabemos que la Tierra pues está recubierta de agua, ¿no? Tiene una cantidad enorme, 2/3 de la superficie, 510 millones de kilómetros cuadrados tiene la Tierra, es mucho, pero 2/3 son agua. Sin embargo, esa agua, aunque surgió en ella la vida, no nos sirve para beber. Entonces la mayor parte del agua está en el continente y es un porcentaje pequeño. Cuéntanos un poco, ¿qué puede aportar la geoquímica para estudiar el agua? Pues mira, la geoquímica isotópica, digamos, nos ayuda, en este caso, a ver los flujos generales de cómo se está moviendo. Digamos, aquí Teodoro ha hablado muy claramente, digamos, cómo ha sido posible, digamos, ver cómo
los fluidos entran a la corteza terrestre, se mueven, se desplazan, etcétera, pero sin ayuda de los isótopos ese tipo de conocimiento no se podría lograr. En el caso del ciclo del agua que tenemos aquí en pantalla, digamos, es exactamente lo mismo, ¿sí? O sea, el agua pues va a ser químicamente indistinguible, el agua ya sea que esté en el mar, ya que esté en el río, que esté dentro de nuestro organismo, es prácticamente indistinguible desde el punto de vista químico, pero los isótopos estables nos pueden dar una identificación, vamos a decir como que la huella digital de cómo se está moviendo el agua. El agua, como ustedes saben, empieza a generarse en la atmósfera a partir de la evaporación, y esta evaporación, digamos, en ese momento las cantidades de isótopos cambian, y en ese momento es cuando queda una marca en el agua que después nosotros podemos identificar, y los isótopos de oxígeno nos permiten, y de hidrógeno nos permiten seguir a la nube en todo el ciclo del agua, y en ese momento el agua tiene una marca. A la hora de que llueve va a ser otra vez otro tipo de marca que podemos identificar perfectamente. Entonces, gracias a estos cambios en la composición isotópica es posible identificar finalmente el lugar donde se está infiltrando el agua, y con los isótopos radioactivos del agua, en este caso el tritio y el carbono 14, es posible identificar más o menos las fechas en las cuales se integró esa agua vamos a decir, en los acuíferos. Eso es sumamente importante para poder determinar qué velocidad de explotación podríamos tener en el agua subterránea. Las aguas, en el momento que se encuentra en el agua subterránea, puede saber de dónde, si son aguas que vienen de muy lejos, etcétera, y pueden hacer una planeación mucho más efectiva del uso del agua en la naturaleza, ¿sí? Entonces esto es vital, sobre todo para ahorita en un país como tenemos nosotros, desértico, en el cual encontrar dónde están los yacimientos de agua, qué velocidad están explotando, y de dónde, sobre todo, de dónde viene esa agua, sobre todo la que es agua subterránea, ya que no hay ríos que pueda seguir, sino esta es agua subterránea que no se ve. Nosotros vemos aquí en esta gráfica digamos, el ciclo del agua, digamos, que tenemos en México. Como ustedes ven, digamos, en la parte derecha tenemos los lugares donde el agua es mucho más caliente, que es alrededor del Ecuador, y generan una serie de nubes muy importantes, que son las que empujan los huracanes, y México, que está entre las dos zonas amarillas en el globo terrestre, digamos, se ve como es, digamos, recibe agua tanto del Océano Pacífico como del Océano Atlántico, en el cual, digamos, se puede apreciar, digamos, haciendo los estudios isotópicos, se puede un poco más puntualizar cómo esa agua se puede aprovechar en la naturaleza. Yeah. Sí, es muy interesante el tema del agua, y uno de los más extensos, sin duda, ¿no? Como para hablar de él, teniendo en cuenta todas las dificultades modernas en torno al agua, la contaminación, la falta de agua potable, etcétera. El cambio climático. El cambio climático, claro. Sí, efectivamente. Aquí aprovecho ahorita para agradecer al público que siga con nosotros, y quiero decirles que se obsequiarán pequeñas reproducciones del volcán del Chichón, de la autora Nela Gauss, del Congreso conmemorativo de la erupción de dicho volcán a sus 25 años de la erupción, y una playera del mismo Congreso. Pero ¿quién lo va a ganar? Lo va a ganar el que responda a la siguiente pregunta: ¿qué es un isótopo? Y bueno, en este momento haremos una pequeña pausa y regresamos inmediatamente. Gracias.
Investigaciones Históricas de la UNAM presenta la tercera temporada de la serie Historia y Religiosidad, donde se hablará sobre la influencia que el cristianismo tuvo en la formación de la sociedad novohispana, así como de los aspectos que se relacionaron estrechamente y en ocasiones condicionaron a la sociedad, la economía, la política, la ciencia, la literatura y el arte. Sábados 13 horas por Canal 22 y Canal 16 de la red EduSat, del 13 de abril al 18 de mayo. De lo bueno peque, mientras más peque, Vicens.